actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, volvemos al aire y les quiero contar que, como es habitual, ya estamos en comunicación con los Estados Unidos de América y desde allí el señor Agustín Ranguni. Buen día, Agustín. Muy buen día, Enrique, buen día, Denise, buen día, Alejandro, buen día a todos, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Aquí una mañanita de esas medias cambiantes, ¿no? Por un ratito sale el sol, muy breve, y después vuelta a nublarse. Hay grandes nubarrones que ya anticipan que vamos a tener seguramente alguna lluvia. Bueno, te quiero contar antes... lluvia. Sí, ¿están con lluvia ahí también? Sí, un poquito de lluvia que dicen que se va a ir hacia la tarde. Ah, bueno. Va a mejorar. Bueno. Acá yo no sé si se va a ir, me parece que se va a quedar a vivir unos días. Vamos a conversar, ¿les parece bien?, con Cristian Ceballos. Él es concejal electo del Condado de Miami, fue electo en el 2018, es empresario, es ecuatoriano, hace 18 años que llegó a Miami, es un joven talentoso, es un joven muy trabajador y realmente aspira a renovar su mandato. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Agustín. Buenos días con todos. Un placer saludarlos y estar esta mañana de hoy con ustedes. Buen día, Cristian. Buen día. ¿Cómo estás viendo, Cristian, esta situación que vive Miami con la pandemia? Bueno, es una situación complicada porque, si bien es cierto, todo el país está afectado y todo el mundo, ¿no? Esto es una situación global. Pero, por ejemplo, en el caso de Miami, del condado Miami-Dade, somos el segundo condado más grande de los Estados Unidos, un condado de 3 millones de personas, 34 ciudades. La ciudad de Miami es una de esas ciudades y, lógicamente, existen muchas ciudades más, Doral, Hialeah, Coral Gables, 34 en total. El condado Miami-Dade, las cosas están complicadas porque cuando hace 2 meses, un poquito más, 2 meses y medio, se reanudó las operaciones y se dio apertura de muchos negocios porque la situación estaba aparentemente controlada. A mi manera de ver fue un error porque no habíamos empezado una curva en descenso. Cuando se abrieron todas estas operaciones, pues parece que la gente entendió un poquito mal y pensó que ya había que salir a las playas, a hacer fiestas, a hacer asados en sus casas y reunirse. Y de repente los contagios han empezado a subir mucho. En la última semana parece que ha empezado un poquito a frenarse esa aceleración de los contagios. Pero todo esto no solo que provocó un nuevo cierre del condado en muchas cosas, pues, por ejemplo, los restaurantes hubo que cerrar nuevamente sus locales dentro. Simplemente se permite consumir comida afuera, comprar, y en una que otra mesa que están disponibles, los locales que han podido tener estas mesas afuera, al aire libre, pueden comer ahí. Entonces, todo esto afecta mucho a la economía. El condado Miami-Dade está muy, muy afectado en cuanto a sus negocios, en cuanto a la economía. Estamos pasando por momentos muy difíciles. Cristian, te he visto trabajar mucho con el reparto de alimentos a la gente que lo necesita. ¿Cómo ves esa situación? ¿Realmente es grave la situación de la gente, de los ciudadanos, de los vecinos que no tienen ni siquiera para comer y muchos no pueden pagar su renta y están a la expectativa de que en cualquier momento le saquen todas las cosas fuera? Sí, es muy grave la situación. Yo empecé desde marzo, en realidad le digo que para muchos de nosotros que estamos en política y en ciertas actividades, en mi caso yo no he parado desde que empezó la pandemia.
rápidamente me puse a trabajar en marzo para juntar alimentos para repartir a mucha gente que se quedó sin trabajo. Desde marzo acá, solo dentro de mi distrito, del área que yo manejo, hemos repartido comida para 20,000 personas. Muchas de estas, yo converso con muchas de estas familias porque personalmente entrego estas cajas de comidas, que es un sistema a través del carro. Viene el carro con el maletero abierto y se le pone la comida en el maletero y continúa, no hay un contacto. Pero muchas veces a través de la ventana conversamos un poco. El otro día me decía una familia que uno llega a memorizar un poquito y me ha dicho, mira, si no es por esta repartición, yo no estaría comiendo. Mi familia no estaría comiendo porque perdimos el trabajo, tanto el esposo como la esposa, y no hay ingresos en la casa. Entonces venimos a estas reparticiones de comidas todas las semanas, pasando un día cuando haya, y juntamos esta comida. Entonces es una situación complicada que no se pensaría vivir en un país como Estados Unidos, pero está muy grave. Hay gente que se ha quedado sin trabajo completamente. Hay otros que les han recortado sus salarios o sus horas a la mitad o a la tercera parte. Entonces, sí es una situación muy complicada para la gente y lo veo cada vez que estoy en una repartición de estas, siento esa angustia y esa desesperación. Es terrible, ¿no? Porque es lo que está pasando en muchos lugares, lamentablemente. Y claro, la gente acata lo que se dispone desde las autoridades, pero a veces necesitan para comer, o sea, algún recurso que les dé el pan cotidiano. Exactamente. Y bueno, muchas veces por eso no hay problemas donde la gente exactamente dice, tengo una orden de las autoridades, pero yo necesito salir a producir, necesito salir a comer. Gracias a Dios, por ejemplo, en Estados Unidos no existe tanto ese comercio informal como en Latinoamérica, ¿no? Ese vendedor de chicles de la calle, donde no puede quedarse ni media hora dentro de su casa sin producir. Pero de todas maneras, aquí ha habido mucha gente que, si bien es cierto, ha llegado la ayuda gubernamental, que no a todos, ¿no? Más o menos, me he dado cuenta de las personas con las que yo he hablado, hay más o menos un 40% de gente que aún no recibe la ayuda gubernamental, por una razón extraña del lado del gobierno federal. Entonces, les han llegado estas ayudas, estos incentivos, con eso medio que han lo usado como un salvavidas temporal. Pero hay una cosa muy importante también, que esto no solo que crea una situación real, digamos, un empleado de un restaurante que no está trabajando, pues es una situación real. También hay el otro, que por ejemplo un inversionista que iba a invertir en un proyecto de construcción, que realmente podría arrancar ese proyecto de construcción mañana mismo. Es un proyecto que se va a terminar en 12 o 15 meses. Aparentemente de aquí en 12 o 15 meses las cosas estarían calmadas. Pues también ha creado un miedo. Y este miedo es muy peligroso. Si lo vemos, la Gran Depresión de 1929, gran parte ocurre por el miedo de la gente. No es una situación real, pero me da miedo invertir, así que me guardo mi dinero y no hago nada. Y eso crea un efecto dominó de un descalabro financiero general, ¿no? Entonces se ve esa situación también. Ahora, ¿cuál es, Cristian, el panorama, la recomendación, la visión de las autoridades sanitarias? ¿Cuánto puede durar esto? ¿Qué medidas alternativas se pueden tomar? Porque para una economía con el dinamismo de la economía americana, esto debe ser bastante delicado, lo que vos decís. El inversionista dice, me guardo mi dinero hasta que salga el sol, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades? Así es. Yo lo que pienso es que también eso ha sido un poquito el problema, ¿no? Que ha habido esta turbulencia política que también causa un desacierto, una zozobra dentro de los inversionistas. Entonces, las autoridades lógicamente dicen que tengamos calma, porque se está ya apuntando a una vacuna que podría estar lista para enero. Ojalá así fuese. Hay buenas noticias. Hace unos días, por ahí el lunes o el martes, una compañía americana precisamente hizo pruebas con una vacuna de prueba, valga la redundancia, que están haciendo, y tuvo muy buenos resultados. Se une a otras compañías europeas que también han hecho pruebas y los resultados fueron muy buenos. El organismo de la persona en donde se hizo la prueba generó 5 veces más anticuerpos de lo que se esperaba y esto fue positivo, pero lógicamente estamos en esta etapa 2 y 3 de pruebas. Entonces las autoridades piden que tengamos calma, pero sobre todo que tengamos un comportamiento mucho más moderado y más responsable. Creo que si lo hubiéramos tenido desde que empezó esto, estaríamos saliendo ya mucho mejor, pero
no es muy fácil, ¿no? Yo me he dado cuenta que en cuanto se dan estas regulaciones, la gente las malentiende. Inmediatamente uno empieza a ver fiestas, reuniones, aglomeraciones de gente. Entonces, hay que tener un comportamiento responsable. Cristian. Pfizer en la Argentina empieza hoy con sus pruebas. No sé, Cristian, a qué laboratorio te referís, pero Pfizer en unión con la alemana Biotech inician hoy las pruebas con voluntarios. Hay 3 países elegidos por Pfizer: Estados Unidos, Brasil y Argentina para la prueba masiva, por ahora con voluntarios. ¿Ese es el laboratorio que te referías o hay otro, Cristian? No, hay otro que no recuerdo ahora el nombre, una compañía ni siquiera tan conocida como Pfizer, ¿no? Que es un gigante de la medicina. Una compañía no tan conocida, pero que ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Así que sí, se une exactamente a los esfuerzos de Pfizer y otras más. Cristian, ¿qué imaginas del próximo Miami? Que ya está, la tenemos ya en la realidad de hoy, pero que cuando esto se aplane un poco, cuando esto empiece a recuperarse, vamos a encontrar que los grandes centros comerciales desaparecieron, que ahora van a ser reemplazadas directamente por estas empresas de entrega a domicilio de mercaderías. ¿Cómo imaginás el Miami de los próximos años? Bueno, yo lo veo complicado por lo menos el próximo año, porque en realidad, bien que mencionas los centros comerciales, yo por ejemplo no había ido a un centro comercial desde marzo hasta más o menos hace un poquito más de un mes. Y realmente cuando yo he estado por muchos sitios, ¿no? Va uno por los restaurantes y esos sitios un poquito urbanos, suburbanos, casi que no se ve tan grave la situación, ¿no? Porque ve restaurantes abiertos, ve una tiendita abierta, etcétera. Pero sin embargo, cuando uno va a un centro comercial, fui el otro día yo al centro comercial muy conocido aquí en Miami, el Dolphin Mall, que el Dolphin Mall, exactamente, el Dolphin Mall, y también fui al International Mall. Son 2 malls que diría yo que el 60% de la gente que va a esos malls a diario son turistas, ¿no? Uno lo reconoce porque los ve muchas veces con maletas, escucha un acento diferente, los escucha hablando de hoteles y de cosas, se ve que son turistas. Esta vez yo estuve caminando y éramos 4 personas y yo caminando por todo el mall. Un tercio o mitad de las tiendas estaban cerradas. Entonces, en los shoppings, en los centros comerciales, uno realmente puede ver la crisis. Entonces, las acciones, por ejemplo, del dueño de los centros comerciales más grandes del mundo, que es el grupo Simon. Este grupo Simon, sus acciones están ahora un 40% más abajo. Y no logra recuperarse. El otro día veía, por ejemplo, el grupo Gap, que es dueño de Gap, de Old Navy y otras marcas, por primera vez desde que existen, casi 30 años, dejó de pagar la renta y ahora el grupo Simon está siguiéndole una demanda porque ha dejado de pagar la renta por 3 o 4 meses, un grupo tan grande como él. Kmart ya tiene cerrado la gran mayoría de todos sus locales que tenía por acá, por todo Miami. Era una de las empresas más importantes. Hoy están cerrados. Mueblerías de gran prestigio y de muchos años también están totalmente cerrados. Exactamente. Entonces se viene una época difícil, pero yo lo que creo es que ojalá viéramos una mejoría en cuanto a los casos, un descenso de los casos drástico, diría yo, en los próximos 60 días y que la confianza vuelva dentro del consumidor, ojalá ya para la época de Navidad, porque eso va a ser muy importante, que la confianza vuelva. La confianza es muy, muy importante para que volvamos todos nuevamente a la calle a darle proceso a esta economía. Miren que por la confianza hay una historia famosa, les voy a contar una historia de Ecuador, yo soy de Ecuador. Una vez se quebró un banco en Ecuador por un rumor falso de un señor que había estado afuera de un banco, conversaba con otro y decía, sí, parece que quebraron, y hablaba de otra cosa, y alguien lo escuchó y fue y se lo contó a todo el mundo en su barrio, y de repente se hizo noticia Voz Populi dentro de todo la a los clientes. La gente fue y sacó su dinero y el banco nunca estuvo en quiebra, había sido uno de los bancos más sólidos, el banco quebró en una semana porque todo el mundo sacó su dinero. Entonces, eso demuestra que cuando hay falta de confianza, pues podemos quebrar negocios nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que nuevamente, y las autoridades hay que hacer el trabajo muy, muy grande de darle la confianza a la gente, de que las cosas empiezan a mejorar, ojalá, pronto, y que volvamos a esa vida, volvamos a comprar, a adquirir, porque eso, así es como se mueve la economía en forma carrusel, ¿no? Entonces,
ojalá esto mejore pronto y para Navidad estemos un poco mejor. Ahora, con este estado actual, Cristian, ¿cómo influye esto en las elecciones? ¿Cómo influye para Trump? ¿Cómo influye para la oposición a él? ¿Cómo juega esto? Influye muchísimo. Miren que yo les cuento a nivel, digamos, local y a nivel de federal. Por ejemplo, para Trump se le han puesto las cosas cuesta arriba por un aparente mal manejo de esta economía, ¿no? De la economía, de la situación, perdón. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que pienso yo que muchas de las cosas, aquí viene un dicho, ¿no? Que muchas veces se pierde un trabajo no por una mala aptitud con P, sino una mala actitud con C. Y creo que en ese sentido Trump no ha tenido una buena actitud, más allá de sus aptitudes, ¿no? Ha sido un poquito déspota, ha sido un poquito incrédulo de la situación, no pasa nada, no uso mascarilla, al principio la hizo de menos, y hoy en día eso le da un gran arma a Biden, por eso son las encuestas son reales, por eso Biden está hoy día arriba. Pienso yo que si no hubiese pasado esta pandemia, Biden casi que no tendría ningún chance de ganarle a Trump. Y esto ha pasado a nivel local también. A nivel local, yo conozco, por ejemplo, un candidato que está corriendo contra el Congreso con el actual alcalde del condado Miami-Dade. Hace unos meses, cuando él me lo comentó, yo pensé que él no tenía ningún chance de ganarle a un candidato popular, como es el alcalde del condado, que ahora se va para el Congreso. En estos meses, que tampoco se ha manejado bien la situación como alcalde, pues entonces le ha dado el gran chance a este candidato del que hablo. Entonces, hay muchos cambios. Pienso yo que este manejo un poquito erróneo y un poquito déspota, un poquito incrédulo de la situación, le da mucho chance a Biden. Y si no pasa un suceso muy importante de aquí a noviembre, creo que Biden puede ganar las elecciones. Cristian, se vienen las elecciones también de renovar el mandato del alcalde mayor de Miami-Dade. Hay varios candidatos, 3 son los más importantes. ¿A cuál le pondrías un voto? Bueno, le digo la verdad, hay de varios candidatos y pienso yo que 2 van a ser los más importantes. El candidato Steve Bobo, que es actual comisionado del condado Miami-Dade, y Alex Penelas, un exalcalde de Miami. ¿A Javier Suárez no lo tenéis en cuenta? A Javier Suárez, en mi forma de ver, lo veo muy débil. Creo que no le va a alcanzar para pasar a la segunda vuelta. Y hay un atenuante ahí, ¿no? Que su hijo es el actual alcalde de la ciudad de Miami y mucha gente lo ve como que no estaría muy correcto tener al hijo de alcalde de la ciudad de Miami y al papá del alcalde mayor de todo el condado. Pero más allá de eso, creo que le va a faltar un poco. Tal vez lo veo yo en mi forma de ver, lo veo como un tercero y creo que entre Alex Penelas y él se van a ir a la segunda vuelta. Tengo yo una simpatía por el trabajo de Alex Penelas. Me he reunido con él algunas veces, con Bobo también, y pienso que los 2 van a ir al final. Yo le pondría el voto a Alex Penelas. Bien, nosotros estuvimos aquí precisamente con el adversario. Bueno, muchas gracias, Cristian. Realmente te tengo que felicitar porque hiciste una tarea bastante, no solo visible a la gente, se te vio trabajar duramente y además has hecho propuestas también muy interesantes que tienen que ver con tu pasado o tu actividad empresaria de muchos años. Muchísimas gracias, Agustín. Sí, ahora estoy en la reelección. Estos 2 años, menos de 2 años, se me han ido muy rápido. He hecho mucho trabajo y por eso quiero ahora reelegirme. Ya la gente está en votación temprana. Estamos en 2 semanas de votación temprana que termina el día 16. El día 17 es un día libre y el día 18 es el día final de la votación. Yo estoy en la boleta como el 432 y bueno, tengo la intención de seguir trabajando porque me faltó el tiempo para cumplir proyectos, pese a que se ha hecho bastante en estos casi 20 meses. Bueno, esto renueva la bendición que te di hace 2 años y ganaste las elecciones. Así es, Agustín. Muchísimas gracias. Así es. Así que esto también puede ser renovar esa situación. Gracias, Cristian, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Agustín, también a vos. Bueno, que tengan ustedes un buen día, porque aquí realmente las cosas no están del todo bien, bueno, y quizá están más cerca de estar mal. Cristian fue bastante, yo diría,
generoso en describir lo que está pasando. Acá hay mucha gente que está pasándola mal, han perdido sus empleos, hay mucha gente que está perdiendo sus casas, mucha gente que está siendo desalojada en los lugares donde viven porque no pueden pagar el alquiler, y sin ninguna piedad los propietarios, que incluso están fuera de la ley, van y sacan a la gente y sacan las cosas, los enseres, los muebles, todo lo que tengan adentro a la calle. Esto es denigrante, es algo repulsivo y que no podemos permitir los seres humanos. De cualquier manera, está sucediendo. Muy bien. Situaciones muy dramáticas, ¿no? Muy Que ha dramáticas. traído esta pandemia, lamentablemente. Dramática. Bueno, y mientras tanto, un presidente que no da pie con bola, como lo dijo Cristian, Bueno, son muchos, Agustín, ¿eh? Déspota lo llamó. Bueno, que no dan pie con bola son varios en el continente. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien. Nos reencontramos mañana entonces con tu audiencia de Estados Unidos. Que tengan ustedes un buen día. Gracias. Chao, buen día.